Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del momento y el lugar en el cual usted me hace favor de verme una vez más en este su canal, doctora Julia Sainz. En esta ocasión inicio dándole un caluroso saludo y agradecimiento a todas aquellas personas que hacen el favor de verme, en especial mi segunda patria, México. Me han estado escribiendo de Guatemala, de Argentina, de Perú. Muchísimas gracias. Leo todas las cajillas de los comentarios. A veces no tengo oportunidad de ir anotando o de ir inmediatamente contestándoles. Sin embargo, tomo anotes de lo que ustedes quieren seguir viendo. Sé que está pendiente el tema pasaporte COVID, que lo vamos a estar tocando en próximos programas. El día de hoy vamos a llevar a cabo un programa sobre el análisis jurídico de este tema suscitado en Panamá con respecto a los albergues de menores carenciados y la comisión de diferentes figuras delictivas con connotaciones sexuales que se han estado dando en los mismos y en los cuales están involucrados personas que deben garantizar el desarrollo integral del menor en ese momento. Recuerden, mis queridos cibernautas, que siempre les digo que yo no quiero imponer mi opinión ni mi punto de vista. Simple y sencillamente yo quiero solamente ofertarles a ustedes herramientas de análisis para que usted mismo pueda juzgar. Y sobre todo, como me hacen el favor de escucharme personas de diferentes países, yo quiero que tengan la oportunidad de poder analizar, poder traspolar estas situaciones a sus países y verlas bajo la perspectiva de la legislación del país al cual usted pertenezca, porque los problemas lastimosamente son comunes. Esta situación de los albergues en los que se encuentran menores carenciados y las figuras delictivas de las cuales ellos son víctimas no es una materia solo de Panamá. Decía mi abuelita, mal de muchos, consuelo de bobos. Esto no tiene que ser para nosotros motivo de, bueno, si en otras partes, si en nuestro país ocurre, también ocurre en otras partes. Es que no debe ocurrir ni en Panamá ni en ningún país del mundo. Sin embargo, le hago esta explicación porque usted puede tomar los argumentos que yo estoy dando aquí y puede tomar esas herramientas de análisis para poder llevarlas a cabo en las legislaciones que usted tenga en su país. Dicho esto, yo voy a pedirle de favor que me permita primero partir de una definición, aquí estamos, que está en el Código de la Familia de Panamá. Busquen en sus códigos de familia en los respectivos países la definición del término menores carenciados. Doctora, ¿por qué usted parte de esto? ¿Por qué parte usted de esta premisa del marco conceptual? Porque es importante conocer cuál es la naturaleza o cuál es el perfil o las características del menor que se encuentra en un albergue y qué es un albergue. Nosotros tenemos que estructurar primero el marco conceptual. No quiero decir con esto que si estuviésemos hablando de menores infractores, está bien que esto ocurra. No quiero llevar esa conclusión, sino
que yo quiero partir del concepto de identificar las características de ese menor, porque eso agrava la situación del problema. Ya partimos del hecho que son situaciones de vejaciones de las cuales no puede ser sujeto ningún ser humano. Pero con menos razón debe ser objeto un menor de edad. Y todavía, si es un menor de edad que está en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los menores carenciados? ¿Por qué lo ubicamos como menores carenciados? Síganme aquí con el cursor, fíjese que yo he encerrado en azul. Este título cuarto forma parte del libro segundo del Código de Familia en Panamá. El libro segundo del Código de Familia panameño regula la materia de los menores y en su título cuarto habla de los menores carenciados. Esos menores carenciados son las personas que se encuentran en este tipo de albergues. ¿Por qué es importante? Porque son menores que tienen restricciones distintas a aquellos menores infractores que se encuentran bajo un sistema de tutela. ¿Se fija? Por eso es importante determinar el perfil del menor que se encuentra en estos albergues. Yo no estoy diciendo que los otros no sean sujetos de vejaciones de naturaleza sexual, los menores infractores. Lo que sucede es que su sistema de entrada y salida es distinta. Su sistema de seguridad en ese centro de tratamiento es diferente a los centros, a los albergues donde se encuentran menores carenciados porque sus características, porque su perfil es otro. ¿Qué se entiende por esos menores carenciados? Síganme con el cursor. En el artículo 505 nos lo explica del Código de la Familia. Estamos hablando de personas menores de edad, de seres humanos, que por alguna situación las personas que están obligados de proveerle su interés superior, estamos hablando de escuela, de alimentación, de salud, del aspecto de la espiritualidad, de la recreación, de todo lo que lleva el desarrollo de un ser humano, no lo puede proveer, no se lo puede asegurar. O si se lo asegura, lo hace en una proporción menor a la que debe dar. Es decir, el Código de la Familia señala, no son menores que están en condición de maltrato. Esta es otra característica del perfil. No es que sus padres, sus representantes legales o su tutor lo haya abandonado. Es que no puede cumplir, no puede satisfacer las necesidades básicas de ese menor que constituye su interés superior. Y entra el Estado a suplir esa necesidad porque es obligación del Estado, porque resulta que ese interés superior del menor se constituye en un interés o derecho difuso que tiene doble titularidad, lo que hace que sea un deber que lo cubren diferentes personas, los progenitores y en su defecto el Estado. ¿Por qué? Porque ese menor que se constituye en un bien de doble titularidad no solamente le corresponde al propio menor, porque su vida como condición de ser humano, sino a los progenitores que lo trajeron al mundo y al Estado, porque a través de él se garantiza la población del Estado que le da vida. Fíjese por qué es tan importante hacer el análisis del marco conceptual para yo entender en contexto la profundidad de lo que se está
hablando. No podemos actuar a la ligera. Y yo decía hoy en un conversatorio académico, hablaba que lastimosamente en materia penal no tomamos en cuenta la técnica penal legislativa y al momento que diseñamos cualquier norma jurídica de carácter penal y sobre todo en materia de menores, esta tiene grandes vacíos, confusiones al momento de ser aplicada. Después de este programa voy a desarrollar, lo invito para que esté pendiente y escuche el programa sobre la técnica legislativa en materia penal. Continuemos, pues. Ese es el concepto, esa es la definición que da este artículo 505 que se constituye en una norma jurídica de aplicación de conceptos. Y en ese segundo párrafo de este artículo, sígame con el cursor, arriba lo define en el primer párrafo y en el segundo párrafo identifica como si nosotros dijéramos, establece tres ejemplos, pero lo que hace es establecer tres categorías. Y habla aquel que se le niega la asistencia alimenticia o se le da, pero no lo suficiente. Se le priva de la asistencia a la escuela o una institución de enseñanza. Puede ser porque no tiene los medios económicos o simple y sencillamente dice el padre de familia, bueno, yo no estudié, no me hizo falta porque yo me convertí en un agricultor, en una agricultora, o me convertí en una modista, o tenía un negocio. Y considero que no es importante, pero está afectando a ese menor que tiene el derecho a escoger también y decir, quiero estudiar. Y un tercer aspecto que lo conforman aquellos cuyos padres o guardadores le obliguen a abandonar el domicilio familiar. Le dice, mira, con esta conducta que tú tienes, o aquí ya son muchos, tengo muchos hijos y como tú eres el mayor de ellos y tus hermanos, aunque tú también eres menor, pero estás más grande que tus dos hermanos, uno de meses y el otro de 3 años. No puedo mantener las tres bocas, vete del domicilio. Son las tres categorías de lo que el Código Penal panameño en su artículo 505, libro segundo, no el Código Penal panameño, el Código de Familia, para que no nos confundamos, el Código de Familia panameña establece en su artículo 505, fíjese que corregido, no el Código Penal, sino el Código de Familia en Panamá en su libro segundo que habla de los menores, título cuarto de los menores carenciados, artículo 505. Ya hemos establecido parte de ese concepto y del perfil de ese menor que están en los albergues. Ahora, permítame usted que vayamos a la norma. Inmediatamente le comparto, no se apure. Vamos a la norma que regula en Panamá, y así usted debe buscar en su país la norma que regulan los albergues, porque esta es una figura que tiene principios constitucionales que en todos los países está, que tiene principios basados en la Convención de los Derechos del Niño y que es producto de compromisos internacionales que adquiere la comunidad internacional, los diferentes estados, fíjense ustedes, en materia del interés superior del menor. En el 2009 en Panamá se crea
o se establece el decreto ejecutivo número 26, me sigue con el rector, el vector, perdón, el cursor, que está presente en la Gaceta Oficial 26.379. Usted, yo lo invito a que se vaya a mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com y en la página de inicio, en la parte de abajo, está info jurídica, que usted puede tener la Gaceta dándole solamente el número o al EGISPAM. Este decreto ejecutivo 26 del 21 de abril del 2009 regula la apertura y funcionamientos de albergues para niños, niñas y adolescentes. Y establece una secretaría en Panamá adscrita al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social, identificada como la Secretaría Nacional de Niñez, del niño, niña y adolescente, que se condensan en las siglas del CENIAF. Ellos son los encargados de regular estos albergues. Y fíjese, esto va en concordancia, como yo se los dije a ustedes, del Código de la Familia y la Convención del Derecho del Niño. ¿Qué me dice a mí? El artículo 3 de este decreto da el concepto de albergue. Dice que son centros con carácter residencial destinados al cuidado y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los albergues vienen a sustituir la residencia del menor, el hogar del menor, en el cual se le garantiza el interés superior del menor. Es decir, ese menor, ese niño, niña o adolescente, vamos a identificar como menor, ha pasado a otro hogar temporal donde va a formar vínculos familiares semejantes a los lazos de consanguinidad que él tenía en su hogar, pero que por alguna razón no se le podía brindar la protección a su interés superior. Eso nos está marcando además las características que debe tener este albergue, que no es una institución común y corriente donde se le está aplicando alguna medida de seguridad a ese menor infractor. No, porque estamos hablando de menores carenciados. Luego, en el artículo 4 de esta excerta legal, se identifica al CENIAF, es decir, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como la autoridad administrativa. Eso me está diciendo aquí que no estamos ante la presencia de la justicia penal de menores. Es la encargada de aplicar todas las normas relacionadas a los albergues. ¿Cuáles son las facultades administrativas que tiene esta secretaría? La expulsar el artículo 5. Y ese artículo 5 me señala aquí el autorizar, fíjese, autorizar, negar o cancelar el permiso de funcionamiento de los albergues, previo el cumplimiento de los requisitos. Establecer las estrategias y medidas de control, de supervisión en los albergues. Emitir recomendaciones con el fin de mejorar su servicio y apoyar a los albergues en su cumplimiento.
comunicar a las autoridades competentes las irregularidades que se detecten en el funcionamiento de los albergues. Es decir, cuando hablan de comunicar a las autoridades competentes, es si se está dando figuras delictivas que no son competencia nuestra, porque nuestras facultades son administrativas, tengo inmediatamente que denunciar, que presentar mi querella. Aplicar las sanciones correspondientes por las faltas de conformidad con el título 8º del presente decreto ejecutivo, y que vamos a ver cuáles son esas faltas. Y realizar las funciones que estas u otras normas legales le asignan. Si tengo aquí detalladas las funciones que debe hacer esta secretaría a través de sus autoridades, dirección y subdirección, y ocurren estas anomalías, como ha ocurrido en Panamá, donde se ha divulgado que los niños, que los menores de edad han sido víctimas de delitos sexuales, dentro de los cuales se encuentran violaciones carnales, explotación sexual comercial, pornografía. Se ha realizado abuso de soneto, se han realizado abortos. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con las personas que están al mando de esa institución? No cumplieron con eficacia y competencia y efectividad sus funciones. Lamentablemente, cuando ocurren estas situaciones, claro, la persona que está de turno, es decir, la persona que está ejerciendo el cargo en el momento, es el que se lleva ese golpe de calor de momento. Pero esto conlleva la participación, ojo, la participación de otros periodos, de otras autoridades que no han cumplido con sus funciones. Y no es que se exime de responsabilidad a las que estén de turno. Simple y sencillamente se debe entender que es probable, porque también cabe la posibilidad que no, que sea en el momento en que se esté cometiendo esto y no anteriormente, pero es probable y cabe la posibilidad que son conductas ilícitas repetitivas en el tiempo. Dice el artículo 7 los requisitos para obtener la autorización para establecer un albergue. ¿Cómo es posible que un albergue que cumple a cabalidad los requisitos, y cuando se solicita, cuando se está solicitando, además, la supervisión, cómo es posible que un albergue que aparentemente cumplió con todos los requisitos para su funcionamiento, resulta que dentro de sus instalaciones ese menor de edad fue objeto de figuras delictivas, fue víctima de figuras de la comisión de figuras delictivas? Quiere decir que existían anomalías desde el inicio de ese albergue. Quiere decir que no se detectó, puede ser el perfil del personal que trabajaba allí. No se hizo un estudio a cabalidad. ¿Vio cuánto se necesitan? Si 5 personas, aquí hay 5 personas y se hizo solo un checklist, es decir, un cotejo. 5 personas, tiene reglamento, no lo analicé a lo mejor. No entrevisté a las personas que iban a trabajar con ese menor y el tiempo por el cual iban a trabajar con ese menor. Y resulta que
las personas que yo entrevisté y que pasaron la entrevista no son las mismas que entraron después. ¿Cuáles son esos requisitos? Hay que presentar un memorial, es decir, solicitar la apertura de ese albergue, y esos albergues no están trabajando solamente con dinero particular de las personas que instalan el propio albergue, es dinero del Estado. Entonces, el Estado con mayor razón tiene el derecho y el deber no solo de auditar si se está llevando a cabo, se está utilizando en la forma de vida ese dinero. Tengo que ver en su contexto el funcionamiento del albergue. Habla de presentar una copia autenticada, certificación en el registro público, pero fíjese aquí, en lo primero la solicitud. El reglamento interno de funcionamiento y atención. Planes y servicios básicos de atención que ofrece. Constancia de estructura física con la distribución del espacio físico para poder advertir si efectivamente pueden albergar a la cantidad de menores que ellos señalan. Equipo inmobiliario. Certificado sobre las condiciones de seguridad de la estructura. Certificado expedido por el Ministerio de Salud en cuanto a la salubridad de las instituciones. Toda esta gente. Son 12 puntos, pero he cogido algunos. Son 12 puntos. Y aquí está el 13. El numeral 12 y 14 son básicos y fallaron. Presentar el perfil del director del albergue, quien deberá contar con estudios universitarios en áreas de ciencias sociales, humanidades o afines. El perfil del director. Ese perfil del director me va a indicar su experticia y competencia, aparte de los títulos académicos, porque puedo tener los títulos académicos, pero no tener la experticia. Así que entonces no cumplo con el perfil para dirigir dicha institución. ¿Vio? ¿Se fija? ¿Cómo hay que tener cuidado en eso? Certificado de salud física y mental. Ya vimos que falló del personal que labora en el albergue. Ya está corroborado por estudios de los expertos. Los invito a que accese al sitio web de la Universidad Nacional Autónoma de México. Han hecho estudios fabulosos sobre la conducta de los victimarios en materia de delitos sexuales. En violación habla de que hay un crecimiento en el aspecto del cerebro, un leve crecimiento diferente al normal en esa parte del cerebro que regula la agresividad, que todos la tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que hay un certificado de salud física y mental de ese personal, cuando ya vimos que ese certificado no refleja la realidad de ese personal que está trabajando con el menor? Mire qué delicado. Y qué vergüenza que estemos en los medios de comunicación del mundo entero ante esta situación. De pena ajena. Aquí me habla el artículo 11 en el título tercero. Estamos todavía en este decreto sobre los albergues. Y me dice que dentro de una serie de obligaciones, yo he marcado, son varias obligaciones, son 12 obligaciones y he marcado, no todas, algunas. Por ejemplo, las dos dice llevar el registro de los niños, niñas y adolescentes que tengan bajo su cuidado y remitirlos
semanalmente dentro de los primeros 5 días hábiles. Hoy escuchaba en un noticiero a la directora de un albergue, una religiosa, que decía, me están solicitando información sobre menores de edad que hace 5 años que ya no están aquí y que basándome en la obligación del albergue, ya yo reporté o di mi informe hace muchísimo tiempo, hace 5 años atrás, señalando que ya esos menores habían salido del albergue. Fíjese el descuido. Garantizar el derecho a los niños, niñas y adolescentes de recibir atención integral, principalmente en atención médica y servicio educativo. Esto falló totalmente en los albergues de aquí en Panamá. Ya se denunció, hubo niñas embarazadas por guías espirituales. Esto, llámese ese guía espiritual, pastor o sacerdote, como se le quiera llamar. Las embarazaron y las obligaron a abortar, dicho por las propias niñas. Contar con las instalaciones y recursos humanos adecuados para garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablan de recurso humano adecuado para garantizar la protección integral de los derechos de los menores, niños, niñas y adolescentes, están refiriéndose al perfil del personal. Eso es fundamental. Yo no puedo dar una clase de álgebra si yo no soy profesora de matemáticas, si yo no tengo una formación en estudios de la ciencia de la matemática. ¿Por qué? Porque no cumpliría, perdóneme, con el perfil. No sería un recurso humano adecuado. Selecciona el 11 porque habla de implementar cursos permanentes de capacitación y actualización a todo el recurso humano del albergue, en cumplimiento de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros temas que fortalezcan la capacidad técnica en la atención con la población albergada. Esto también falló, porque cuando se da la capacitación se puede detectar si hay fallas en el personal que está trabajando con el menor. Si algo se escapó en el momento que se le está capacitando, ese capacitador, facilitador, instructor puede advertir a través de los talleres, porque no es solamente una conversación del yo conmigo, es decir, ese capacitador habla y 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 el otro escucha, nada más. No. Talleres interactivos que le permitan a ese capacitador advertir alguna situación que está suscitándose. Y debe estar allí el director periódicamente para que de propia mano pueda advertir dicha situación. Tenemos entonces, mire lo profundo y lo delicado. Aquí, este decreto tiene un título quinto que tampoco ha surtido efecto, que me habla de un comité de supervisión y monitoreo de los albergues. Si bien es cierto, el CENIAF es la secretaría encargada de regular, de supervisar los albergues, él no está solo. Él forma parte de una comisión integrada por otras instancias que le apoyan en la función de supervisar y monitorear los albergues. Falló totalmente.
¿Quiénes conforman esto? Bueno, obviamente el director de CENIAF, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, gracias y usted. Un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá. Mucho gusto. Un representante del albergue designado por la Dirección de Albergue. Bien, gracias a usted. ¿Qué hizo toda esta gente? Que no advirtió nada. Y si advirtió y denunció y denunció solamente a través de una nota y dijo, ay, yo no puedo hacer más nada porque hasta ahí quedan mis funciones, eso no dice el Código Penal. Porque estamos hablando de dos momentos y situaciones distintas. Las faltas administrativas y cuando se comete alguna conducta que no es administrativa, es decir, se constituye una conducta ilícita, hay que poner en autos a la autoridad competente. Dice el artículo 35, la inspección del albergue. El comité de supervisión, monitoreo, inspeccionará el funcionamiento de los albergues por lo menos cada 4 meses. Aquí parece que eso no pasó. Y si pasó fue nada más algo de rutina, llego y entro y doy así una vuelta en círculo sobre el mismo punto. Hoy esto está muy bien y está la galletita y está el juguito y vamos aquí a la chorcha a hablar y a conversar. Por último, vamos a ver lo que hemos estado mencionando, que hay un título octavo que habla de las sanciones y disposiciones finales. La autoridad administrativa tiene la facultad de sancionar esas faltas administrativas. En el artículo 39 las clasifica en muy graves, en graves y leves. Vamos a ver directo las muy graves que están en el artículo 40. Y de esas yo hago hincapié en dos numerales. Que el albergue se organice, permita o tolere el desarrollo de actividades ilegales. Una actividad ilegal es la comisión de una figura delictiva, por ejemplo, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de estas actividades. Puede ser también que se organice un baile, se cobre dinero y a través de esa actividad se esté llevando a cabo trata de personas, pornografía infantil, violación carnal, el incumplimiento de cualquier norma que signifique un riesgo grave para la seguridad de las personas. Esto es el decreto. Esto es el decreto 26 de 21 de abril de 2009, que regula en Panamá los albergues y se lo asigna a la Secretaría del Niño, Niña y Adolescente, que es el CENIAF, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el CENIAF. Panameños o no panameños lo pueden buscar en la Gaceta Oficial 26.379, el decreto ejecutivo es el 26 del 21 de abril del 2009. Yo quiero invitarlos a que usted, voy a compartirles aquí pantalla, permítame, accesa en mi sitio web en la parte de artículos o se va directamente al diario El Siglo y aquí en el buscador coloca doctora Julia Sáenz o coloca la palabra albergues y le va a venir aquí, le va a arrojar este artículo que he denominado albergues y abuso a personas menores de edad, donde yo desarrollo el tema
con más profundidad y que sigue los lineamientos del conversatorio académico que hemos llevado a cabo, pero claro, le permite analizar con más calma, juzgar usted mismo y formarse de herramientas que le permitan llevar a cabo un mejor y mayor análisis. Y los que no son de Panamá, les permite buscar la reglamentación que existe en su país, busque su código de familia. Todos los países tienen un código de familia, en todos los países existe el tema de los albergues y compare, analice. Espero ver sus comentarios en la cajilla de comentarios. Hágame saber. No quiero despedir este programa sin antes agradecerle por haberme escuchado, pedirle de favor que si no se ha suscrito al canal se suscriba. Si se suscribió ya, mantenga la suscripción, dele like, dedito arriba y comparta o me gusta y comparta. Con esto me despido y les señalo desde lo más profundo de mi corazón que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto.